Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda con mucho afecto Joel Hernández, presidente de la rama mexicana de la International Law Association. Y es un verdadero gusto para mí darles la bienvenida al tercer seminario virtual que hemos celebrado alrededor del tema la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en el derecho internacional. Este es un esfuerzo que hemos realizado conjuntamente el Tecnológico de Monterrey, su Departamento de Derecho, Campus Ciudad de México, y la rama mexicana del International Law Association. Quiero registrar una vez más nuestro agradecimiento a la profesora Ileana Rodríguez por este apoyo que nos ha brindado para hacer posible esta serie de seminarios. Hoy llegamos al término de nuestro ciclo. Vamos a cerrar con broche de oro para abordar un tema específico: la afectación de la pandemia en el ejercicio de derechos. Hemos venido avanzando distintas temáticas alrededor de la pandemia. Empezamos a abordar, en primer lugar, el tema de la pandemia y los derechos humanos. Posteriormente, la semana pasada, tuvimos un panel muy interesante coordinado por el maestro Alejandro Alday, el vicepresidente de la rama mexicana, alrededor del trabajo vía remota de los organismos internacionales. Y hoy queremos dedicar nuestro seminario a hablar de las afectaciones que tiene la pandemia en el ejercicio de los derechos en una sociedad democrática. Y para este fin, tenemos el privilegio de contar con tres destacados panelistas, los tres distinguidos juristas. Presento en primer lugar a la doctora Mariela Morales. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y es doctora en Derecho de la Universidad Goethe de Frankfurt. Actualmente trabaja en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional, donde es la coordinadora del proyecto Jus Constitutionale Comune en América Latina. Nos acompaña desde Heidelberg, Alemania. Bienvenida, Mariela. En segundo lugar, quiero presentar a Katia Salazar, quien es la directora ejecutiva del Due Process of Law Foundation. Katia Salazar es abogada por la Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es directora ejecutiva del Due Process of Law Foundation desde el 2009. Bajo su liderazgo, la Fundación creó su programa sobre derechos humanos y recursos naturales y promovió una participación más activa de la Fundación en la discusión regional sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos. Antes de unirse a Due Process of Law, fue coordinadora adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú. Formó parte del equipo legal de la Coalición contra la Impunidad en Alemania, que presentó una denuncia penal en Alemania contra militares argentinos. Nos acompaña desde Washington, D.C. Bienvenida, Katia. Finalmente quiero presentar al doctor Raúl González, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, institución donde actualmente tiene el cargo de coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Anteriormente se desempeñó como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue miembro fundador y tuvo distintas responsabilidades: director general de Administración, secretario técnico del Consejo Consultivo, segundo visitador, primer visitador y, más recientemente, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido también abogado general de la UNAM y profesor de Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho. Bienvenido, Luis Raúl. Realmente un verdadero privilegio contar contigo y con la presencia de todos. Vamos a dar inicio a nuestra conversación. Les rogamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados. Tendremos una primera presentación de los panelistas y luego entraremos a una sesión de preguntas que formularé en mi carácter de moderador. Cualquier pregunta que ustedes participantes quieran hacer, les rogamos lo hagan a través del chat de esta plataforma y en una
tercera ronda presentaremos las preguntas que ustedes tengan a bien. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con Mariela, que nos va a hablar del estado, el test democrático en la pandemia. Por favor. Micrófono. Sí. Aquí está ya encendido, ¿cierto? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir algunas reflexiones que han venido acompañando el trabajo de investigación en este instituto y que ahora nos llevan a plantear que, sin excepción, la interamericanización es una respuesta a la pandemia de COVID-19, específicamente en América Latina. Y entonces quería conversar con ustedes. En principio, es evidente que el mundo enfrenta esta emergencia de salud sin precedentes, pero esta emergencia nos está creando en la región de América Latina también una crisis asociada, podríamos decir una triple crisis, porque tenemos igualmente una crisis epidemiológica, socioeconómica y político-jurídica. Y esto ya lo reflejan muchos indicadores, lo sabemos por la CEPAL, cómo nos habla de cómo con el observatorio que crearon COVID-19, cómo puede incrementarse la pobreza, que ya sabemos, y la desigualdad, que es característica de nuestra región, pero igualmente con unos presupuestos en materia de salud que nos develan un 2,2% en promedio de la inversión en salud. Y entonces en la era post-COVID todo esto se agrava el tema que nos ocupará también en este webinar sobre la informalidad en el sector laboral y las repercusiones en los ingresos de las y los ciudadanos de la región. Pero, ¿qué expectativas podemos tener frente a lo que está ocurriendo y cómo podemos pensar que el derecho realmente ofrece una respuesta, que tiene un potencial? Y ese potencial está dado en el test democrático, en mi criterio. El desafío en el ámbito jurídico, entonces, es resistir la pandemia cumpliendo el test democrático para garantizar que las medidas adoptadas se ajusten a los estándares de protección de derechos humanos en el marco de una sociedad democrática. Y quiero insistir en esto, las medidas tienen que desarrollarse en el marco de una sociedad democrática. Y estos instrumentos, incluyendo el acervo construido por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, yo me estoy refiriendo particularmente al espacio jurídico latinoamericano, también los principios de Siracusa, toda la interpretación que se ha hecho de la Convención Americana de los artículos 26 y 27, en el concepto de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Pero no podríamos avanzar en el test democrático si no comprendiéramos que se trata también ahora de una interpretación reforzada, porque, y a la inversa, y esta interpretación a la inversa nos lleva a sostener el argumento que esta pandemia implica que la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos debemos, para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, debemos garantizar también los derechos civiles y políticos. Y aquí, en clave de la protección de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto nos da una protección reforzada de estos derechos. ¿Por qué es importante el test democrático? Entonces me voy a referir a 3 puntos. El primero es: ¿estamos frente a un estado de excepción regional? En esa pregunta vamos a tener algunas reflexiones. En segundo lugar, tenemos el test democrático en sí mismo. ¿Qué es lo que llamo como el test democrático? ¿Dónde está consagrado y lo que abarca? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las cajas de herramientas que tenemos en el sistema institucional, en el discurso jurídico y con la actuación de los distintos actores del sistema? Entonces, en primer lugar, frente a un estado de excepción regional, efectivamente el mapa de América Latina podríamos dibujarlo con unos estados de excepción, algunos declarados formalmente, otros declarados por la vía de la salud, otros han asumido distintas modalidades, pero hay
una suspensión de derechos. Y esto lo han dejado, por supuesto, en evidencia la Comisión Interamericana y también en la declaración de la Corte Interamericana. Hay muchos estudios ya realizados en la doctrina, hay indicadores por la Universidad de Oxford, hay todo un inventario, un mapeo de cuál es la situación de los estados de excepción, cuáles son los derechos que se han restringido o suspendido, pero también, lamentablemente, los derechos violados. Y este es el punto que debemos ver en la región con una gran preocupación. ¿Y por qué? Porque se ha insistido en la doctrina de la ciencia política y también ahora en todos los análisis que se han publicado sobre la pandemia, y es en tres elementos muy graves que están ocurriendo en la región en este estado de excepción. En primer lugar, la concentración de poder en el Ejecutivo. Ya lo sabemos y se citan muchos ejemplos. Los parlamentos y los órganos del Poder Judicial están trabajando a una mínima proporción. Y esto es realmente violatorio del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del debate democrático. El segundo punto, muy delicado, la militarización. ¿Cómo ha aumentado la militarización después de la pandemia? Y esto ya era un proceso que se conocía en América Latina, pero que se ha agudizado y que le han dado entonces otras responsabilidades a los cuerpos de seguridad y a los militares. Y en tercer lugar, estas restricciones de derecho, porque en muchos países ha sido la excusa, y no solamente de la región latinoamericana, esto lo vemos con un fenómeno global, cómo se suspendieron elecciones, cómo se prohibieron manifestaciones, cómo ha habido muy poco interés en que realmente podamos avanzar en que se pueda mitigar la pandemia sin violar los derechos. Entonces, tenemos este estado de excepción con estos rasgos y con estas características, y que esta desparlamentarización suena pues muy preocupante, y BEA ya tiene un estudio sobre esta suspensión de elecciones, por ejemplo. CEGIL y la fundación de Katia, Debido Proceso Legal, ha denunciado ya y ha dejado constancia de estas violaciones de los derechos humanos. Y entonces, ¿dónde tenemos el test democrático y cuáles son sus elementos? Y aquí hay que insistir que la democracia no puede entenderse sino en su vínculo estricto con la vigencia y el respeto de los derechos humanos en los términos consagrados en la Carta Democrática en su artículo 3 y 4, cuando se refiere a los elementos esenciales de la democracia y a los componentes fundamentales de la democracia. Y allí la insistencia es justamente en el enfoque de los derechos humanos. Pero además, la Carta Democrática nos habla de una doble condicionalidad entre derechos humanos y democracia. Y creo que me gustaría insistir que el planteamiento esencial es justamente rescatar que la democracia latinoamericana, en particular, no puede concebirse sino como la garantía de los derechos. Aquí estamos realmente, aquí está el centro y el núcleo también de los pronunciamientos de la resolución 120 de la Comisión y de la resolución y de la declaración 120 de la Corte. ¿Por qué? Porque allí va enlazado que los estados tienen que garantizar durante la suspensión o restricción de derechos que se garantice que la restricción cumpla estrictamente las necesidades de una sociedad democrática, pero además que no haya discriminación. Y nosotros lo vemos diariamente, lo que nos reflejan los medios de comunicación, pero lamentablemente lo que arroja la violación de los derechos de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Y entonces, en la línea del argumento que les decía, ¿por qué es clave garantizar el derecho, que es el principio de la interdependencia a la inversa y reforzada en cuanto a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Qué es clave? Los principios que ya ha destacado la Comisión: la temporalidad, la legalidad, la razonabilidad, la necesariedad, la proporcionalidad. Todo esto es lo que constituye el orden público interamericano y que forma parte de ese nunca más.
ayer la demostración de mujeres, Ni Una Más, también era una manifestación concreta de lo que ha sido la lucha por los derechos en América Latina. Y voy terminando porque ya estamos también avanzando con el tiempo, la caja de herramientas para una interamericanización de doble vía. Y yo creo que en los actuales momentos, donde sabemos que la exigencia global, regional y nacional implica tener una mirada del sistema interamericano, en el caso de América Latina, en esa perspectiva, cómo monitorear lo que hacen los estados, cómo resaltar buenas prácticas, pero a la vez cómo denunciar lo que constituyen en tiempo real las violaciones. Y ahí yo quiero hacer una felicitación pública a la Comisión Interamericana, que creo que ha sido uno de los órganos en dar respuesta, creando la SACROI, dictando los pronunciamientos, las declaraciones de prensa, los comunicados, las declaraciones conjuntas. Y yo veo 3 modalidades en esta caja de herramientas, no solamente actuando la comisión, sino sus relatorías, no solamente la comisión, sino en conjunto con órganos del sistema universal y utilizando la página web, los boletines, para dar información en tiempo real. Esto nos permite a los otros actores del sistema monitorear el cumplimiento del test democrático, porque precisamente es como se pueden ver las violaciones de los DESCA o las violaciones de los derechos civiles y políticos. Y allí concluiría diciendo que a nivel interamericano hay un desarrollo jurisprudencial. Los últimos casos, como el caso Poblete y el caso Cuscul, ponían en evidencia cómo es de importante tener la garantía de los derechos, la justiciabilidad directa de los DESCA en este proceso de interamericanización y rescatar buenas prácticas de los estados en esa doble vía. Por ejemplo, tenemos que ver que el derecho al agua en Buenos Aires y en Sao Paulo fue decretado para las personas más vulnerables. Con esto quiero decir que es cierto que es una grave crisis la que estamos enfrentando, se describe como un trilema, pero es una gran oportunidad para darle prioridad a la garantía de los derechos que nos lleven a un mundo más justo y más humano. Muchas gracias, Mariela. Quiero destacar una frase tuya, Mariela, que creo que es el hilo conductor para esta conversación. Mitigar la pandemia sin violar derechos. Y aquí la siguiente pregunta, el tema que va a abordar Katia Salazar, tiene que ver con el rol del Poder Judicial y cómo poder garantizar el acceso a la justicia en tiempos de pandemia, cuando por la situación sanitaria se encuentran en confinamiento o en cuarentena los poderes públicos. Le damos la palabra a Katia Salazar. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, colegas de la de la rama mexicana de la International Law Association, del Instituto del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, por la invitación a participar el día de hoy en este webinar, ¿no? Sobre un tema tan de actualidad, que es el impacto de la pandemia en los diferentes ámbitos de la realidad humana, pero en este caso particularmente las afectaciones en el acceso a la justicia, que es lo que me pidieron comentar el día de hoy. A ver, hay tanto que decir y tan poquito tiempo que voy a tratar de resumir, digamos, mi presentación en un par de ideas. Primero, quiero empezar diciendo algo que todos sabemos, ¿no? Que es desde que en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la existencia de una pandemia en el mundo, los estados de la región y del mundo han venido tomando una serie de medidas de distinta índole para afrontar esta emergencia, ¿no? Cuarentena, distanciamiento social, restricciones a la libertad de tránsito y reunión, cierre de fronteras, limitaciones a la actividad económica y social, pero también reglas de flexibilización laboral y tributaria, apoyo económico a los sectores más necesitados y también a empresas pequeñas, empresas medianas, y hasta empresas grandes en países que pueden hacerlo. Son solamente algunos ejemplos de las medidas y acciones tomadas. Ahora, mientras que muchas de estas medidas parecen a primera vista razonables, necesarias, proporcionales e idóneas para enfrentar la emergencia sanitaria y sus impactos, otras no necesariamente lo son, como ya
mencionaba Mariela en su presentación. Entonces, en este contexto inédito para la mayoría de nosotros, ¿no? Con medidas diversas tomadas por nuestros estados gracias a facultades extraordinarias, reconocidas por el derecho internacional, por cierto, los sistemas de justicia adquieren una relevancia particular, especialísima, pues además de su rol habitual de responder a las demandas de acceso a la justicia de la población, los sistemas de justicia son, en tiempos de emergencia, en tiempos de pandemia, los encargados de velar por la legalidad de las medidas adoptadas y servir de contrapeso a estos poderes extraordinarios que los estados vienen ejerciendo de forma excepcional y temporal para enfrentar la pandemia. Entonces, ¿qué está pasando con los sistemas de justicia en la región? ¿Cómo les ha afectado la pandemia y cómo han reaccionado? ¿Cómo ha afectado la emergencia sanitaria el acceso a la justicia de todos y todas, pero también de aquellos que se han visto afectados por las medidas extraordinarias, o sea, de los litigantes, usuarios habituales del sistema o de nuestros sistemas de justicia, pero también de aquellos que se han visto afectados directamente por las medidas extraordinarias que se han tomado en el marco de la pandemia? Entonces, para responder estas preguntas, voy a compartir el día de hoy con ustedes algunas reflexiones en tres campos, en tres escenarios. Una, sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento habitual de los órganos que integran los sistemas de justicia en nuestra región. En segundo lugar, sobre aspectos sustantivos del trabajo de los sistemas de justicia. Y en tercer lugar, quiero preguntarme si o en qué medida están los sistemas de justicia en nuestra región mirando al futuro, mirando a la post-pandemia. Sobre lo primero, algunos aspectos del funcionamiento habitual de los órganos que integran los sistemas de justicia. A ver, en general, en primer lugar, digamos, en general, con las declaraciones de emergencia, catástrofe, crisis o como se llame en nuestro país, se suspendieron las actividades jurisdiccionales y fiscales, los plazos, términos y actuaciones procesales. O sea, esa fue como la primera reacción de nuestros poderes judiciales, ¿no? De forma paulatina, pero también desordenada y a veces confusa, se ha ido retomando el trabajo remoto o teletrabajo por el personal judicial, fiscal, administrativo, así como la realización de reuniones y hasta audiencias virtuales, incluyendo audiencias públicas, ¿no? En algunos casos incluso se han mantenido las audiencias presenciales para casos excepcionales, pero limitando el número de participantes al mínimo indispensable y manteniendo las medidas de distanciamiento social. En los países donde esto ya era posible, se ha mantenido la posibilidad de presentar demandas o escritos judiciales por la vía electrónica, y en algunos países en que no era posible, esta posibilidad se ha abierto, ¿no? Especialmente para casos considerados urgentes. Yo diría que en general las medidas administrativas que se han ido tomando para enfrentar la pandemia han sido adoptadas de forma descentralizada, es decir, por cada corte superior o como se llame en el país, por cada jurisdicción, como se llame en nuestros países, y además para adentro. O sea, las medidas se han ido tomando pensando principalmente en el personal judicial y no tanto en los usuarios, lo que ha generado de alguna manera desinformación y confusión. Entonces, por esa razón yo diría que de manera general en esta materia observamos en la región una falta de acceso a información ordenada y sistematizada sobre las medidas que se han venido adoptando por los órganos del sistema de justicia para enfrentar la pandemia en materia, digamos, de procedimientos administrativa y de funcionamiento del día a día. Otro punto importante en relación a esto es la digitalización versus la brecha digital que existe. La pandemia sin duda evidenció que nos faltan pues años luz para alcanzar la famosa digitalización de la justicia, ¿no? Y aunque hay que decirlo, ¿no? Durante los últimos años han habido avances importantes en el uso de la tecnología por los sistemas de justicia, todavía existe mucho por hacer en este campo y sobre todo, y eso es lo que quería resaltar, existe una gran brecha digital que si no se atiende,
al mismo tiempo que se implementan los avances tecnológicos, puede convertirse en un factor más de desigualdad en nuestra región, que no lo necesitamos. Me refiero con brecha digital al hecho de que en nuestros países no hay cobertura en todo el territorio nacional, pues con la misma rapidez, con la misma velocidad, con la misma capacidad para hacer uso de los avances tecnológicos, ¿no? Nosotros podemos hacerlo desde México, desde Ginebra, desde Washington, desde Heidelberg, ¿no? Pero esto no podríamos decir lo mismo, no sé, en Perú y decir, bueno, hagamos una reunión y invitemos personas en Lima, en Loreto, en Arequipa. Hay grandes debilidades, hay brechas digitales muy fuertes en nuestros países y eso se tiene que atacar al mismo tiempo que se implementan los avances tecnológicos. Otro elemento importante también al momento de avanzar y de usar más las alternativas que nos da la tecnología es también preocuparnos y es estar atentos a que estos avances o este uso de la tecnología no menoscabe el derecho a un debido proceso, especialmente en lo relacionado al derecho de defensa, necesidad de contradicción, confidencialidad, etc. O sea, dos grandes desafíos en este punto, ¿no? Brecha digital y debido proceso. Ahora quiero mencionar un par de cosas sobre aspectos sustantivos del trabajo de los sistemas de justicia en tiempos de pandemia, ¿no? Como dije hace un momento, si bien la regla general fue la suspensión de labores jurisdiccionales una vez declarada la emergencia, normalmente también hubo excepciones para responder a situaciones que se consideraban urgentes, ¿no? Yo diría también que en líneas generales se mantuvo la posibilidad de presentar acciones de garantía o de protección de derechos fundamentales, habeas corpus, amparos, tutelas, acciones de inconstitucionalidad, etcétera. En casos en materia penal, donde había flagrancias y detenidos, también esto se mantuvo. Se mantuvieron actuaciones procesales relacionadas con la imposición o levantamiento o revisión de medidas de privación de libertad. Y también se mantuvo actividad procesal en casos de violencia intrafamiliar y asuntos de familia. Creo que más o menos en la región había un consenso de que estos eran los temas que no podían ser suspendidos por ninguna pandemia. Ahora, sin dejar de reconocer, por supuesto, la importancia y la necesidad de mantener los servicios judiciales en estos casos durante la pandemia, también quiero decir que está claro, a estas alturas ya está claro y documentado, que la crisis implementó las necesidades de acceso a la justicia de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres, expuestas a situaciones de violencia, los migrantes, los periodistas, las personas privadas de libertad por razones obvias, las personas en situación de pobreza y con un acceso limitado a la vivienda y al trabajo, ¿no? Sobre las mujeres, por ejemplo, sobre las mujeres víctimas de violencia y abuso, Naciones Unidas habla incluso de un aumento del 20% de casos durante la emergencia, e incluso la ha llamado la otra pandemia. Es impresionante, ¿no? Ahora, sobre estas nuevas situaciones, la verdad es que los poderes judiciales han hecho muy poco, y sobre esto hay que tomar apuntes. Segunda idea en este campo de los aspectos sustantivos, ¿no? De nuestros poderes judiciales. ¿Qué cambios o qué medidas se han tomado en los aspectos sustantivos del trabajo de nuestros poderes judiciales? Aquí quiero retomar un punto que ya mencionó Mariela, pero que es importante reiterar porque es, creo yo, el aspecto neurálgico, ¿no? El derecho internacional, sin duda, reconoce la posibilidad que los estados tomen medidas excepcionales ante situaciones excepcionales, sin duda. Sin embargo, esto no es un cheque en blanco, para nada. Esto no es un cheque en blanco para que los estados actúen de manera discrecional, arbitraria o al margen de la ley. Las disposiciones que se adopten deben respetar el marco constitucional y el derecho internacional que exige, como ya dijo Mariela, que sean necesarias, proporcionales, idóneas y razonables para responder a la crisis, ¿no? Y aunque, como dije también, aunque en la mayoría de casos esta idoneidad y necesidad ha sido más o menos evidente, ha sido fundamental. Esto no siempre es así, digamos, y por esa razón es que ha sido clave, es clave
mantener en funcionamiento los procedimientos previstos para las acciones de protección de derechos fundamentales y de primacía de la Constitución, que son la vía idónea para el control judicial de las medidas tomadas en la emergencia. Y aquí yo sé que no nos vamos a focalizar en ningún país, pero quiero dar un par de ejemplos porque esto nos ayuda a visibilizar de qué estamos hablando, ¿no? Quiero mencionar el caso de El Salvador, ¿no? Donde su sala constitucional, la sala constitucional de la Corte Suprema, ha tenido un rol muy importante en este control judicial de las medidas de emergencia tomadas por el presidente, por el Poder Ejecutivo salvadoreño. Ha hecho este test de razonabilidad que mencionaba Mariela y ha establecido en diversas acciones de habeas corpus o amparo presentadas por personas detenidas y enviadas a centros de contención por 30 días sin medidas de distanciamiento social o ninguna medida de protección a la salud. La Sala Constitucional ha resuelto esas acciones de habeas corpus o amparo, principalmente habeas corpus, y ha declarado con efectos generales la inconstitucionalidad de estas medidas por carecer justamente de estos requisitos que establece el derecho internacional. Esto es muy, este caso, el caso de la Sala Constitucional de El Salvador y sus decisiones en el marco de la pandemia es muy interesante. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, las decisiones de la Corte Suprema de Brasil, que también hay varios ejemplos que han declarado nulas propuestas de reforma o reformas implementadas por el Poder Ejecutivo para limitar el acceso a la información en relación a la pandemia. En fin, muy interesante el papel de la justicia constitucional en ambos países. El siguiente punto sustantivo que quería mencionar tiene que ver con corrupción y pandemia. Aquí también quiero decir que está plenamente documentado que los contextos de crisis, ya sea política, sanitaria, climática, etcétera, donde se dan poderes excepcionales a nuestros gobernantes y se flexibilizan las reglas de adquisición de bienes y servicios justamente para responder a la crisis rápidamente, son los contextos ideales para aprovecharse indebidamente de los recursos del Estado y cometer actos de corrupción. Esto no es nuevo, esto está absolutamente documentado. Solo como ejemplo, quiero mencionar el caso del huracán Katrina, acá en Estados Unidos, ¿no? Hay informes elaborados por instituciones públicas y privadas que hablan de más o menos 2.000 millones, o sea, 2 billones de dólares de desfalco cometidos con los fondos que se entregaron al Estado, a las ciudades afectadas por el huracán Katrina, y donde, digamos, que fueron aprovechados a través de esquemas de corrupción, fraude, estafa, que nunca se habían visto en los Estados Unidos. Ha sido, digamos, uno de los ejemplos más impactantes en la historia de este país de estafa, fraudes y esquemas de corrupción, donde han habido, por cierto, por lo menos 17 políticos, o sea, autoridades elegidas por el voto popular, que fueron condenadas y enviadas a la cárcel por estos actos de corrupción, incluyendo el alcalde de New Orleans. Recientemente, en el marco de la pandemia, hemos visto en la prensa denuncias, en el caso de Bolivia, de Panamá, en fin, Perú, de sobreprecios a los ventiladores, a las máquinas que se han comprado, en fin, todo, por supuesto, está en investigación, pero quiero decir que esto pasa, o sea, normalmente pasa, está documentado, y por esa razón es que los sistemas de justicia, en coordinación con otras instituciones estatales a cargo del monitoreo y rendición de cuentas en el uso de los recursos estatales, debe estar atenta a esto, debe implementar medidas extraordinarias frente a este fenómeno. Además, y ahí lo vinculo con otro, digamos, corrupción, pero no necesariamente corrupción por acciones vinculadas a la pandemia, sino que además están los casos de gran corrupción, de corrupción política. Estos casos que normalmente los ven los subsistemas de corrupción o cortes especiales no se pueden suspender. Creo que es parte de estos supuestos de excepcionalidad donde la justicia tendría que seguir funcionando, porque justamente la suspensión puede crear incentivos, oportunidades para de alguna manera sacarle la vuelta a estos procesos tan importantes para los países de nuestra región. Para ir cerrando,
quiero mencionar también otro punto sustantivo en el campo del acceso a la justicia, en el campo del rol de los poderes judiciales, que tiene que ver, claro, que tiene que ver más con las agencias de control, con las agencias de ejecución penal, ¿no? Y es el tema de las personas privadas de libertad, ¿no? Yo creo que sobre este tema se ha discutido mucho y solamente quiero decir que han habido en diversos países de la región iniciativas muy buenas, ¿ya? Para aprovechar, en el buen sentido de la palabra, la crisis, ¿no? Y poder promover legislación que permita atacar el hacinamiento carcelario, que realmente es digamos, un drama, una emergencia que vivimos hace décadas y donde nunca pasa nada. Y realmente creo que esto digamos, es una muy buena idea que ha surtido efectos en Chile, por ejemplo, donde se aprobó una ley de amnistía y ha descongestionado en buena medida las cárceles chilenas. En México entiendo yo que se ha aprobado también una ley de amnistía. Por supuesto que en ambos casos con requisitos y excepciones, en fin, no voy a entrar a los detalles. Sin embargo, quiero decir que frente a esta otra pandemia que es el hacinamiento carcelario, es muy importante que el Poder Judicial, digamos, aproveche la situación para poder encontrar fórmulas creativas que puedan atacar el hacinamiento carcelario, que es un problema no solamente por el contagio, sino un problema histórico. Y finalmente, para cerrar estas ideas sobre el funcionamiento o sobre los aspectos sustantivos del funcionamiento de nuestros poderes judiciales, quiero decir también que la pandemia llegó en momentos en que en algunos países de la región había procesos de selección de jueces de altas cortes que estaban llevándose a cabo, ¿no? Y que de alguna manera esto lo suspendió. Esto también es muy importante, ya está absolutamente documentado que las elecciones de altas autoridades judiciales tienen un efecto no solamente de recursos humanos, digamos, sino que tiene un efecto político fundamental en el trabajo, desarrollo, eficiencia, independencia de nuestros sistemas de justicia. Entonces, no podemos permitir que la pandemia o la emergencia pueda afectar negativamente estos procesos de selección de jueces de altas cortes que son fundamentales. En el Perú, por ejemplo, en ese momento existe una comisión que se creó de manera extraordinaria para revisar los nombramientos y destituciones de todos los jueces del Perú, que ha quedado un poco en suspenso por esta situación. Finalmente, ¿están los sistemas de justicia de nuestra región mirando al futuro? Yo creo, y ahora sí para cerrar, creo que no, creo que todavía no están pensando realmente cuál va a ser la situación post-pandemia. Creo que esto tiene que incorporar no solamente la salud, el cuidado de los empleados judiciales, fiscales, administrativos de nuestros órganos de justicia, también los empleados de los órganos de ejecución penal, por ejemplo. Pero tendría que haber, pienso yo también, deberían los sistemas de justicia de la región aprovechar este momento, esta emergencia, para imaginarse un poco el futuro, ¿no? Creo que los pendientes en cuanto a digitalización, por ejemplo, los pendientes en relación a la justicia constitucional, o sea, creo que es el momento de aprovechar el tiempo que tenemos para poder ver por dónde hay que fortalecer, no solamente, reitero, los aspectos administrativos de la justicia, sino estos aspectos sustantivos que nos permiten decir si realmente un sistema de justicia es independiente o no. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Joel, por la invitación. A ti muchas gracias, Katia, por tu presentación. Nos encontramos en una situación de confinamiento. La recomendación número 1 de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio ha sido quedarse en casa. Y eso significó clausurar la actividad productiva en todos los países. Ya nos decía Katia que tratándose del trabajo de los poderes judiciales, el cierre de muchos de los tribunales alrededor del mundo fue realizado en primer lugar como una medida de protección para los propios empleados, funcionarios judiciales, lo cual es algo normal, entendible, necesario. La pregunta que nos pone Katia sobre la mesa es cuáles son los temas que no pueden ser suspendidos en el trabajo judicial. Y aquí le paso la palabra a Luis Raúl
para que nos hable de cómo la pandemia ha venido a afectar derechos laborales. No solamente en el goce y disfrute de los derechos laborales en una situación de confinamiento, sino también en función de las propias medidas sanitarias que los poderes judiciales han venido adoptando y que hacen difícil poder ejercer acciones judiciales en defensa de esos derechos. Te paso la palabra, Ruiz Raúl. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Agradezco a la International Law Association, así como al Instituto Tecnológico de Monterrey, el que me invitaran, y agradezco el que comparta este panel con mis distinguidas amigas Mariela y Katia. Saludos a todas y todos. La vigencia de los derechos en tiempos del COVID. Déjenme hacer algunas consideraciones generales. La pandemia de COVID ha causado, más allá de las afectaciones a la salud de las personas, una diversidad de consecuencias derivadas de las necesarias medidas que se han adoptado para hacerle frente. En particular, lo decía Joel, el confinamiento domiciliario. La pandemia trastocó lo que era la dinámica habitual de las relaciones de trabajo y planteó cuestionamientos y retos para los que, en muy buena medida, ni autoridades, ni patrones, ni trabajadores en su gran mayoría estaban preparados o siquiera contemplaron que se tendrían que enfrentar. La pandemia, creo, que marcará un antes y un después en el mundo laboral, como en muchos otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y esta es una primera cuestión que considero indispensable tomar como premisa de cualquier medida que se quiera implementar en lo sucesivo. Difícilmente las cosas podrán ser iguales que antes, y en razón de ello tendremos que adecuarnos a esta nueva realidad que ya estamos viviendo, lo cual también toca las cuestiones relativas a cómo los derechos humanos son y se pueden hacer vigentes. En obvio de tiempo que se me ha asignado para esta participación, no entraré en la repetición o análisis de cifras o proyecciones, sino que intentaré hacer una síntesis de los aspectos más relevantes que estimo valdría la pena abordar como cuestiones vinculadas a la vigencia de los derechos humanos. Agrupo mis comentarios en tres rubros principales: las cuestiones relativas a la protección de la salud de los trabajadores, en particular cuando se reinicien las actividades, la importancia de proteger la economía de empresas como fuente de trabajo y trabajadores durante el confinamiento, y la reapertura, y finalmente una perspectiva. Necesidad de proteger la salud y la vida de las personas. En lo general, y en la mayoría de los países, en mayor o menor grado, los patrones tienen la obligación de dar a sus trabajadores un entorno laboral en el que cuenten con condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, para el debido y seguro desarrollo del mismo. De este modo, en lo general, el patrón o empleador tiene la obligación de responder por los accidentes o riesgos de trabajo que sus trabajadores sufran en el desempeño de sus funciones. La pandemia, las medidas tomadas para hacerle frente, los esquemas de reinicio de actividades propuestos hacen que este esquema o modelo de responsabilidad patronal deje de ser tan simple, pues de más de un modo hacen corresponsables a los patrones de la salud de sus trabajadores, al involucrarlos en el cuidado o prevención que los centros de trabajo se vuelvan focos de contagio. Las medidas de regreso seguro al trabajo es obvio que son necesarias. Sin embargo, dependiendo de los apoyos, y aquí hay que decirlo, y de la intervención que las autoridades tengan en cada país, es probable que no todos los empleadores estén en capacidad de poderlas cumplir debida y oportunamente, por su diversidad, complejidad y costo. Las fallas o omisiones que se presentarán en este sentido incidirán directamente en la salud de los trabajadores y harían el contagio de una enfermedad, cuya prevención y tratamiento es una cuestión de salud pública y corresponde básicamente a las autoridades, algo que empezaría a gravitar en la responsabilidad particular de los patrones y eventualmente se asumiría como un riesgo o enfermedad del trabajo. La instalación de filtros de revisión en la entrada de las fuentes de trabajo para detectar a personas enfermas, el marcaje de zonas y distancias mínimas en el lugar de trabajo, la dotación y utilización de equipo de protección adecuado para todos los trabajadores, la realización de pruebas de detección entre el personal, la limpieza y sanitización profesional de instalaciones, hasta la contratación de transportes especiales para trabajadores para reducir los riesgos de exposición en el transporte público. Son medidas que pueden ser viables y operativas en las grandes empresas. Tratándose de micro y pequeños empresarios,
Prestadores de servicios y trabajadores independientes que están en el límite de la formalidad y la informalidad. Las medidas para el retorno difícilmente serán operativas o viables. Simplemente, la gran mayoría de las personas no las podrán llevar a cabo. Y aquí esto nos da pie para señalar un aspecto que considero es indispensable, tanto para acabar de sobrellevar la etapa de confinamiento, como para que las acciones de apertura tengan éxito. La necesidad de que exista entendimiento y coordinación entre autoridades, patrones y trabajadores. Solo mediante esquemas de coordinación que permitan por una parte la vigilancia de la salud, o más bien dicho, el cuidado de la sanidad en los lugares de trabajo, solamente así se podrá detectar los casos de enfermedad que se presenten. Implementar acciones efectivas de prevención de contagios, canalizar a quien esté enfermo a las instancias de salud pública y dar a dichas personas la atención médica que llegaran a requerir por secuelas de la enfermedad debe ser el caso. Es claro que las actividades económicas deberán reactivarse a la brevedad posible. Sin embargo, esta reactivación tiene que ser sin afectar o poner en riesgo la salud e integridad física de las partes en la relación de trabajo. Necesidad de preservar las fuentes de trabajo y proteger los empleos. La falta de ingresos y recursos tiene consecuencias gravísimas en el ámbito laboral, pues el patrón, al volverse insolvente, puede verse obligado a reducir el número o la calidad de los empleos que genera, o inclusive verse forzado al cierre, con la consecuente pérdida de empleos, lo cual afecta a la economía de múltiples formas, pues no solo se baja del mercado a una empresa, también se ocasiona que los trabajadores y sus familias reduzcan su participación en la misma. El desempleo o el subempleo no en pocos casos van aparejados con la pobreza y la marginalidad. Aquí de nueva cuenta, la participación que tengan los estados nacionales para generar medidas que compensen estas afectaciones es indispensable para prevenir que las empresas desaparezcan y la pérdida de empleos adquieran proporciones mayores de las que serían inevitables. Los estados deben implementar planes y acciones de apoyo a las empresas, de mantenimiento del empleo, ofrecer esquemas de apoyo financiero y fiscal, así como aplicar medidas sensatas de estímulo a la economía. Esto se enmarca en las resoluciones 1-20 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la 1-2020 de la Corte Interamericana, en las reglas o directrices que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, recomendaciones desde la CEPAL. Precisamente, los estados deben de implementar planes y acciones de apoyo a las empresas de mantenimiento del empleo. Ofrecer esquemas de apoyo financiero y fiscal, como lo decía. De por sí, la situación económica en muchas partes de nuestra región latinoamericana no era del todo favorable, con lo que la pandemia vino a acelerar y agravar las consecuencias de problemáticas que ya estábamos gestando. Guerras comerciales, crisis de petróleo, etcétera. Abandonar a las empresas a su suerte en Latinoamérica llevaría implícito abandonar a los trabajadores y condenar a las personas a que vean disminuidas sus posibilidades de desarrollo, nivel de vida e inclusive ensanchar la pobreza. Los apoyos deben ser diferenciados y adaptarse para llegar a todos los trabajadores. Y digo diferenciados porque tiene que tomarse en cuenta la circunstancia propia, es decir, debe alcanzar a los pequeños empresarios, comerciantes, profesionistas, independientes también, y prestadores de servicios por cuenta propia que se han visto sin ingresos por motivo de la pandemia y han sufrido afectaciones en su economía y medios de subsistencia. En estos casos, el establecimiento de medidas como la renta básica de subsistencia como apoyo de emergencia puede ser una opción, es decir, un ingreso emergente, transitorio si se quiere, para enfrentar esta pandemia puede ser esa opción, aparejada de los seguros o pagos de paro o desempleo, como se llama en otros lugares, o los programas sociales de asistencia que ya existen en varios países se complementarían con ese ingreso vital, transitorio, emergente, en lo que llegamos al ideal de la renta básica universal. Aquí un aspecto relevante es la accesibilidad y operatividad de los apoyos, es decir, que se pueda aplicar
a todos los posibles beneficiarios de manera oportuna y pertinente. Necesidad de prevenir o planear las contingencias futuras. La pandemia ya ha cambiado algunas dinámicas en las relaciones de trabajo, lo cual llevaría a que se tenga que adoptar, flexibilizar o inclusive empezar a regular cuestiones, ya se decía en algunas de las intervenciones, como el trabajo a distancia, la implementación de jornadas reducidas, esquemas más dinámicos de pago, compensación y, por supuesto, los propios modelos de comercialización y operación de las empresas y compañías. Estos procesos pueden llevar a que se ajusten perfiles y funciones de puestos, se revisen procesos, algunas posiciones se vuelvan prescindibles y surja la necesidad de realizar contrataciones de personas con perfiles y capacidades antes no requeridas, pero que ahora son necesarias para operar estos nuevos esquemas. También es preciso contemplar la forma como se reincorporará a las labores aquellos trabajadores que, habiendo enfermado del COVID-19, sufran alguna secuela que requiera atención posterior o que les imposibilite llevar a cabo las tareas que venían desempeñando. La vulnerabilidad que se ha determinado de personas con ciertas condiciones, tenemos que referirnos a ello también, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión u otros padecimientos, ubican a los trabajadores que las presentan como nuevos grupos en situación de vulnerabilidad, derivados de esta pandemia. Si bien existen prohibiciones generales de discriminación o exclusión en el trabajo más o menos efectivas en los distintos países, no es improbable que las personas que presenten estas condiciones, ahora derivado de la pandemia, sean sujetos de algún tipo de discriminación en el trabajo o al momento de ser contratados. Alguien que presente, por ejemplo, un problema grave de obesidad y alguna enfermedad crónica como la diabetes puede ser visto como una opción de contratación menos atractiva que alguien que no tenga estas condiciones. En este sentido, la conveniencia de implementar acciones coordinadas desde los estados para emprender campañas de salud pública que ataquen estos factores de vulnerabilidad es la opción lógica que se debe implementar. Finalmente, ante el enorme desempleo y cierre de empresas que se están presentando, será preciso implementar medidas que apoyen a los jóvenes en su ingreso al mercado laboral, así como a otros grupos en situación de vulnerabilidad, tales, por ejemplo, personas mayores, el trabajo para las mujeres y que prevengan abusos en su contra. De la forma como se solucionen estas problemáticas, dependerá que se superen, reconfiguren y respeten las relaciones laborales y se hagan vigentes los derechos en la realidad generada por esta pandemia. Solamente cierro señalando que es muy importante que para articular esta política en materia de derechos laborales, para hacer eficaz el retorno en los distintos países, lo decía yo, el énfasis sí es la urgencia de reapertura, pero sin sacrificio del bien fundamental que es la protección de la salud. Ahí están los principios, los estándares internacionales, la ponderación de los derechos, pero me parece fundamental que los estados nacionales articulen una política para contender con lo que yo aquí he expuesto de manera articulada con el sector privado, con el sector social, que se escuche a la academia, que se escuche a los expertos. Los países latinoamericanos creo que tienen el gran reto de que estas nuevas realidades que nos hace ver la pandemia en el mundo laboral y que no estamos exentos de convivir en un tiempo más con estas dinámicas, pues urge un replanteamiento de estas dinámicas entre Estado, empresas y trabajadores. Y en los estados federados, la articulación adecuada entre la federación y los gobiernos locales. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Tu presentación nos abre los ojos
a una realidad que ya se está presentando, lo que ya conocemos como la pospandemia. No ha sido suficiente reto para los estados abordar la crisis sanitaria, sino que ahora los estados están ya obligados a prever la situación de reactivación de la economía. En una situación muy compleja, ya los organismos internacionales han adelantado una contracción de la economía a nivel global. En algunos países esta contracción será mayor que en otros, pero será inevitable para todos los países, con la grave consecuencia de hacer aún más grande la brecha de desigualdad económica y social entre nuestros países, o bien la precarización del trabajo. Es decir, que a los déficits de disfrute de derechos económicos, sociales y culturales que ya traíamos, ahora habrá que sumar el déficit que está generando la pandemia para tratar de avanzar y recuperar a economías y sociedades. Es realmente, creo que, preocupante el escenario, pero es muy importante que hagamos una reflexión conjunta, sociedad civil, academia, organismos internacionales, autoridades gubernamentales, para poder ir viendo las salidas a la pospandemia. Y con esta reflexión quisiera abrir una primera ronda de intercambio de opiniones con nuestros panelistas de esta tarde, alrededor de una pregunta central. ¿Qué medidas deben adoptar los estados ahora para evitar retrocesos en el goce y disfrute de los derechos humanos que podrían darse en la época de la pospandemia? Le daré la palabra a los panelistas en el mismo orden en que hicieron sus presentaciones. En primer lugar, a María. Micrófono, Mariela. No silenciar ahora, perdón. Muchas gracias y sobre todo que también quiero resaltar que ha sido muy valioso escuchar a Katia y a Luis Raúl con estas perspectivas y frente a la pregunta, ¿qué deben hacer los estados? Pues definitivamente la clave es esa, no retroceder. ¿Y cómo no retroceder? El punto, creo que lo esencial es que podamos evitar caer en los autoritarismos, en la desparlamentarización y sobre todo, como decía Katia, en que no tengamos el acceso a la justicia. Entonces, el núcleo está en preservar esa esencia de la democracia con la garantía de los derechos. Y lo más importante, creo que los organismos de Naciones Unidas han destacado que el virus no discrimina, pero sus impactos sí. Y esto lo han hecho también los órganos regionales de protección de derechos humanos y por otra parte la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, una medida que hay que adoptar es, primero, seguir los lineamientos científicos. En segundo lugar, yo creo que es fundamental dar cumplimiento a las medidas urgentes dentro de la emergencia en esta sociedad post-COVID. ¿Y cuáles son esas medidas urgentes? Atender a los grupos más vulnerables. Y ahí tenemos todo el catálogo de declaraciones que ha hecho la Comisión, las personas privadas de libertad, los migrantes, las mujeres, y frente al panorama, ¿qué acciones tienen que tomar? Los hogares para mujeres. Hay medidas concretas, eliminar el hacinamiento, pero ¿cómo atender el hacinamiento? Con criterios, no es para liberar a las personas que han cometido las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar el agua, garantizar que las personas que realmente no tienen ni el acceso a la alimentación, como lo ha dicho Fian, que no tienen el acceso al agua, lo tengan en estos tiempos de pandemia. Pero además que creo que lo que hay que velar, y la academia debe estar muy vigilante, al igual que la sociedad civil, es precisamente que podamos no retroceder. ¿Cómo? Con la no regresividad, con el principio de no regresividad.
También lo mencionaba Luis Raúl, ese ingreso al mínimo vital es fundamental para poder nosotros atender esta situación de urgencia, pero además creo que es muy importante articular los otros espacios de participación como las ONGs y la propia academia. Y una academia vigilante, crítica, pero a la vez constructiva. Todos coinciden tanto en la ciencia política como en de hecho, en que debe haber un hiperescrutinio en este momento, ser vigilantes de que los estados no retrocedan. Y para eso creo que hay claves que ya se han aportado. Que estemos muy conscientes de la interseccionalidad, que estemos muy conscientes de los estándares que nos son comunes a nivel universal, regional y nacional, que se mantenga la humanización, que se mantenga realmente la primacía de los tratados de derechos humanos y las obligaciones de los estados frente a los derechos humanos. Y por otro lado, las ONGs acompañando el proceso, pero también a lo mejor descubriendo oportunidades para un nuevo litigio estratégico. Yo creo que desde cada espacio deben adoptarse las medidas, es decir, los ejecutivos, el poder legislativo y el poder judicial. Y hay que tener una academia que vaya siendo muy crítica, que mantenga ese hiperescrutinio, pero que a la vez pueda aportar las luces en cuanto a cuáles son las buenas prácticas, al derecho comparado, cómo muchos estados, que eso ya lo han hecho, por ejemplo, cómo muchas mujeres han gestionado mejor la crisis, cuáles son las respuestas que se dieron frente a los niños, frente a los jóvenes, frente a la transparencia de la que hablaba Katia. Y por otra parte, las ONGs, los movimientos de derechos humanos, la garantía de la libertad de expresión y la preservación de los criterios científicos. Creo que sí podemos contar con un conjunto de medidas que provengan de los distintos actores de los sistemas y de los espacios jurídicos regionales y universales para frenar este triple efecto, este trilema que asocia a la pandemia con las otras pandemias y con las otras crisis. Incluso un país como Alemania aparece reportado cómo se incrementó la violencia contra las mujeres. Entonces, en cada una de las categorías de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad hay que mantener los estándares. Creo, sin lugar a dudas, que la pandemia nos ha reflejado el mundo que tenemos desigual y el mundo que tenemos injusto. Y para esto es un momento clave reflexionar cómo salimos de esto para una normalidad que no sea la normalidad del pasado, porque ya nos quedó evidenciada. Y eso enfrentando incluso los otros dilemas y problemas como el cambio climático o como las otras, diríamos, los otros riesgos muy graves que estamos enfrentando, como el caso de China, sí luce como un modelo a seguir. Entonces, estamos en un momento de reflexión para tomar medidas a lo interior de los estados, dentro de la estructura de los estados, porque no quiero dejar de mencionar que muchos gobernadores y muchos alcaldes han sido protagonistas de salvar vidas y de salvar la democracia. Y por otro lado, que las distintas voces se hagan presentes y sean muy vigilantes y activas en controlar la actuación gubernamental. Muchas gracias, Mariela. Cosas muy interesantes. Retomo una para seguir la conversación. Los estándares. Los estándares internacionales de protección de derechos humanos como un punto de partida. Son estándares que son el resultado de un avance de la civilización todo el siglo pasado para alcanzar la dignidad humana y que ahora son más vigentes que nunca, pero tal vez con una visión reforzada. Otra cosa muy interesante, y le paso la palabra a Katia, el litigio estratégico como un instrumento para evitar una regresividad de derechos.
Katia, tu visión sobre las acciones que debemos emprender para evitar retrocesos en el goce y disfrute. Muchas gracias, Joel. Mira, justo escuchaba a Mariela y pensaba que la pandemia ha hecho o nos ha mostrado lo peor, la peor cara de nuestras democracias, ¿no? Inclusive haciendo el paralelo con los términos científicos, diría que ha mostrado todas estas condiciones preexistentes que teníamos en nuestros países, ¿no? Y que, bueno, son terribles, ¿no? La desigualdad, la precarización de servicios básicos, o sea, entonces, claro, frente a esta situación, ¿no? Tienes varias opciones para no seguir retrocediendo. O pateas el tablero, que es algo que no queremos, o realmente nos ponemos a reflexionar en cómo nuestras democracias pueden abordar esos desafíos pendientes, estos espacios, estos vacíos, ¿no? Que quizás no tienen que ver algunos con derechos civiles y políticos, pero muchos con derechos económicos, sociales, culturales y sobre todo ambientales, ¿no? O sea, nuestro país, digamos, creo que elemento común está y que ha salido a la luz pública, pero así crudamente, la precarización de los servicios esenciales, la salud y la educación principalmente, ¿no? Gobiernos que han llegado por las vías democráticas y que con un poquito de poder extraordinario se han puesto a tomar medidas que no necesariamente están dirigidas a atacar la pandemia, como decía Mariela, sino a atacar problemas históricos de seguridad. O sea, reitero, ¿no? La crisis nos ha permitido ver estos problemas preexistentes que ya tenían nuestras democracias, nuestras miserias, por decirlo de alguna manera, y creo que, a ver, un par de ideas para no retroceder más. Una, yo te diría seguir fortaleciendo la justicia constitucional. O sea, de lo que he visto hasta la fecha en la región, el papel de la justicia constitucional ha sido fundamental para ponerle un alto a potenciales excesos de los otros poderes. Entonces, el fortalecimiento de la justicia constitucional, fundamental. Y en segundo lugar, el abordaje en serio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La región ya no tolera estos niveles de desigualdad, ¿no? Y claro, no se trata de una varita mágica y lo vamos a cambiar todo, pero es posible implementar medidas, ¿no? Para poder atacar estos problemas. O sea, durante los últimos años hemos visto esta priorización de los estados a la inversión privada, a las cifras macroeconómicas. Es hora de pensar en las cifras microeconómicas también. Es hora de pensar en serio en la salud, en la educación. Entonces, creo que estamos en un momento como dicen los chinos, digamos, hay que encontrarle a todo momento de crisis la oportunidad, ¿no? Y creo que debemos ver las oportunidades que nos presenta esta crisis para poder no solamente no retroceder, Joel, sino avanzar en estos, reitero, problemas preexistentes que están carcomiendo nuestras democracias. Muy cierto, Katia. No debemos pensar únicamente en el no retroceso, sino debemos de pensar esto como en una oportunidad para avanzar a partir del punto en donde nos quedamos con enfermedades preexistentes como las que tú señalas. Luis Raúl ya nos venía adelantando algunas medidas específicas para poder avanzar en la siguiente etapa. Una idea muy fuerte es la de una renta mínima básica, un concepto que en algunos países se está adoptando bajo ciertos nombres, bajo ciertas modalidades. Pero te damos la palabra, Luis Raúl, para que abundes sobre este reto que tienen los estados para no avanzar, no retroceder, sino por el contrario, avanzar en el goce y disfrute de los derechos. Efectivamente, y déjame iniciar mi comentario en esto que comentas. El riesgo que tenemos ante las circunstancias del cierre de empresas, la precarización del trabajo que ya venía sufriendo la región, la nueva modalidad que se presentará para nuevos empleos, en donde muchas personas se pueden ver afectadas porque no tengan las herramientas para el trabajo
vía remota. Ahí la importancia se relaciona con los efectos que tiene y ha tenido estas medidas necesarias de confinamiento con el riesgo de la extensión de la pobreza. Déjame dar un dato aquí, simplemente de una cifra que se estima que en Latinoamérica la pobreza podría alcanzar al 35% de la población latinoamericana, 215 millones de personas, y en pobreza extrema el 13%, 83 millones de personas. Es decir, si no se estimula en un impulso de los estados nacionales, en concordancia con las empresas, pensando en la pequeña, en la micro y pequeña empresa, en el trabajo informal, cuya población se vio seriamente afectada en nuestros países, se requiere de esas políticas fiscales, de esos incentivos que, sumados a los programas ya existentes, puedan paliar estos efectos. Como se señalaba, algunos países han buscado esta vía del ingreso vital mínimo. Yo hablé de un ingreso al menos ante la imposibilidad presupuestal que puedan tener algunos estados nacionales, de un ingreso vital emergente, que pudiera ahorita atender las necesidades básicas de estas personas que se están viendo afectadas. Entonces, creo que por ahí el acuerdo que se requeriría en los estados nacionales sería ese acuerdo entre todos los sectores, precisamente. Pero déjame ir un poquito al comentario de lo que señalaste en tu pregunta. ¿Cómo relacionar o cómo actuar dentro de este efecto de la pandemia en un Estado democrático? Y el elemento fundamental, estando de acuerdo con Mariela y con Katia, con todo lo que dijeron, lo centraría que estas situaciones y restricciones y limitaciones que trajo la pandemia o que se tuvieron que tomar con motivo de la pandemia, se deben de dar dentro del Estado de Derecho. Es decir, estas circunstancias y estas medidas que se tomen no quiere decir que se haga a un lado las normas, el Estado constitucional y democrático de derecho. Por el contrario, y utilizó Mariela la palabra, deben ser políticas reforzadas, ¿sí? Y los marcos constitucionales prevén estas circunstancias de emergencia y por ello el Estado de derecho, democrático de derecho, debe de tenerse muy presente para que quienes, los gobiernos que toman estas medidas, actúen dentro del marco de la legalidad. Dos, con pleno respeto a los derechos humanos, que es el sustento de todo Estado democrático. Tercero, que en un Estado democrático los contrapesos, los pesos y los contrapesos tienen que ser efectivos. Ya decía Katia, por ejemplo, el papel de los congresos o del Poder Judicial, ¿sí? Tienen que estar ahí para hacer ese peso y ese contrapeso. Tiene que el Poder Legislativo de las distintas naciones tener un papel activo para precisamente de manera articulada los gobiernos, atendiendo a sus distintas atribuciones, los poderes legislativos y los poderes judiciales puedan hacer su trabajo de control adecuado a esas medidas que eviten que no se puedan afectar derechos humanos. También creo que es fundamental, ya se decía aquí, el tema de las políticas diferenciadas. Es decir, en las medidas que se emitan para paliar los efectos de la pandemia, tiene que haber una política diferenciada. Hablábamos de algo que es muy recurrente en Latinoamérica. Se ha visto agravada la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Bueno, tiene que haber una política adecuada dentro del Estado democrático a sectores en circunstancias o en situación de vulnerabilidad. Un papel relevante lo juegan también los organismos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos, regional y universal.
ahí están los estándares internacionales, elemento básico precisamente en la toma de medidas por los estados nacionales. Y debo también señalar que en los estados federales tiene que haber una política articulada, lo dije yo en mi exposición, con respecto a las medidas que se van a tomar para que haya una coordinación adecuada entre los distintos niveles de gobierno en los estados nacionales que tienen un carácter federal. Creo que esos serían los elementos para, partiendo del principio de progresividad, poder atender también el que, si bien la pandemia vino a detener los esfuerzos sostenidos que los estados estaban realizando para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Bueno, lo decía Katia, bueno, dentro de la adversidad hay que tener la oportunidad de replantearnos el esquema y fortalecer el objetivo número 1 de esa Agenda 2030, el combate a la pobreza. Y el combate a la pobreza tiene que ver con las políticas económicas y fiscales que se puedan tomar para atenuar los efectos que tuvo el confinamiento y el retorno ahora que se va a hacer en las distintas naciones a las actividades, tomando en cuenta, repito, el eje central que es la protección de la salud, pero buscando hacer compatible ese retorno en circunstancias de seguridad y de salud. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias por mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Es un tema que hace falta poner en esta conversación, porque no son objetivos que tienen que ponerse en cuarentena, ni son objetivos que pueden ser suspendidos o pospuestos en el tiempo. Toda la dinámica que estamos viviendo del COVID, hay instituciones, hay procesos que de manera natural se han visto postergados. Pero estos, los que señalas del objetivo, sobre todo el 1, combate a la pobreza, es algo que debe de estar presente en las conversaciones. Déjenme pasar al último segmento de este seminario con preguntas que hemos recibido de los asistentes. Voy a empezar en orden inverso. Primero una pregunta muy específica para Luis Raúl y luego vamos avanzando con Katia y cerramos con María. Nos pregunta uno de nuestros participantes. El COVID ha puesto en evidencia los mitos y realidades del teletrabajo. Muchas personas en el mercado formal han tenido que asumir costos de transacción para adecuar sus casas como oficinas, internet, mobiliario, que no son compensados por los patrones y además jornadas más largas que no son compensadas. ¿Cómo podemos hacer que la nueva flexibilidad laboral reconsidere esos costos y cuál será el papel de los sindicatos? Bueno, en la exposición precisamente hablaba de esto que tiene que ver con la pregunta que agradezco que me realicen. Y decía yo que los efectos de la pandemia nos han traído que pueda haber en el futuro, no en el futuro, en el presente ya, de hecho, nuevas modalidades de este trabajo. Puede tener efectos no solamente en términos de lo que está comentando quien generó la pregunta, sino efectos también sobre, por ejemplo, las personas que ahora no requieran de un espacio para tener un espacio físico como oficina, sino que habilitarán sus espacios privados precisamente para tener la función laboral desde sus casas. Es muy importante que el papel del legislador, los poderes legislativos, van a tener un trabajo muy importante para identificar estas nuevas modalidades, para identificar cómo se puede regular estas circunstancias, si hay costos agravados que vayan a darse en función de las adecuaciones que los trabajadores tengan que hacer en uso
de electricidad por la conexión de sus equipos, en la compra de equipos portátiles, etcétera. Y los sindicatos también tendrán que tener un papel fundamental. Por eso yo hablaba de que tiene que haber una política estatal de la mano de los empleadores, pero también de la mano de los trabajadores a través de esas representaciones. Entonces, puede tener beneficios el teletrabajo, pero también tendrá efectos negativos que hay que atender. ¿Por qué? Repito, puede ser que personas que hoy físicamente puedan realizar el trabajo en los centros laborales no tengan las herramientas para poderlo hacer desde su casa, y ahí hay que tener cuidado de que no vaya a haber una discriminación en función y desplazamiento de esa mano de obra que hoy la nueva realidad, la pandemia, nos trajo como consecuencia, y entonces tendrá efectos no solamente sobre ese trabajador que no va a tener esas herramientas, sino sobre su familia, sobre los ingresos. Y hablando de la Agenda 2030, yo dije el primer objetivo, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la cadena que está sucediendo? Confinamiento, aislamiento, cese de actividades, progresividad de la reactivación del trabajo de acuerdo a cómo se vaya superando la pandemia en fases. Pero, ¿qué consecuencias trae el que las personas o se precarice su trabajo o dejen de tener ingresos? Pues otro derecho fundamental, contenido también como un objetivo de la Agenda 2030, el objetivo número 2, que es el derecho, precisamente la circunstancia alimentaria, es los derechos de alimentación. Y también efectos que tiene la pandemia sobre o la política necesaria para proteger la salud, trajo como consecuencia también efectos aparte de los efectos laborales o de la pérdida del ingreso. Pensemos en el derecho afectado a la vivienda. ¿Cuántas rentas no se pueden pagar? ¿Cuántas hipotecas no se alcanzan? De ahí, precisamente, los apoyos necesarios, el impulso económico de las naciones, de la mano de empresarios para este tipo de estímulos, no la condonación de impuestos, sino ciertas políticas de flexibilización, de posposición del pago de los mismos. Y un factor fundamental, también aquí, los organismos financieros internacionales juegan un papel fundamental para la flexibilización en el pago de las deudas, para que los estados nacionales puedan contender precisamente con políticas de estimulación económica. Muy bien, muchas gracias, Luis Raúl. Por favor, Mariela. Adelante, Mariela. Sí, solamente que quería resaltar lo que dice Luis Raúl del papel regulatorio, pero también del papel regulatorio de los organismos internacionales, y específicamente en el área laboral. Tuvimos un webinar con Humberto Villasmil de la OIT, que es el responsable que está en Chile, y destacaba que la OIT no tiene el teletrabajo regulado. Está la figura del trabajo a domicilio. Entonces, comparto plenamente con Luis Raúl que tenemos que ser muy vigilantes en cuanto a las regulaciones de esta nueva modalidad y los alcances, pero también de presionar a nivel internacional para que tengamos esos estándares que puedan guiar y que puedan hacer efectivo lo que estaba solicitando en nuestro público quien hacía la pregunta. Creo que eso es fundamental, y lo que igual con el ámbito del derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda, que lo veamos realmente en clave de interseccionalidad, porque todos estos derechos debemos tenerlos en consideración, lo que ha quedado ahorita reflejado con los trabajadores del campo y la nueva declaración. O sea, sí tenemos realmente, me tienen que disculpar porque creo que van a cerrar el instituto. Un segundo. No van a dejarla encerrada, Mariela. Raúl. Muy breve, simplemente dejo una idea sobre la mesa. Esto que planteaba la pregunta y la regulación del trabajo, del teletrabajo, pues también sería una reflexión para
Los organismos regionales e internacionales, por ejemplo, recuerdo los principios rectores de empresas y derechos humanos. Aquí las empresas también tienen que observar esos principios rectores y habría que ver esa regulación de los principios rectores de la ONU en cuanto a este trabajo o el teletrabajo. Sería todo. Y ahí hago un comercial. La Comisión Interamericana adoptó este año un informe temático sobre empresas y derechos humanos que también hoy resulta vigente. Paso a hacer una pregunta a Katia que tiene que ver con derecho a la salud. La pregunta dice así: para frenar medidas regresivas en el derecho a la salud o impugnar la omisión de las autoridades públicas en garantizar el derecho a la salud, haciendo uso máximo de los recursos disponibles, ¿es factible acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a los procedimientos especiales de la ONU? Esa pregunta la deberías responder tú, pero la voy a responder yo. No, agradezco la pregunta, es fundamental. La respuesta, desafortunadamente, no es tan sencilla, ¿no? Porque, a ver, en el caso del sistema interamericano, por ejemplo, no hay unanimidad sobre la posibilidad de judicializar el derecho a la salud en el marco del sistema interamericano, ¿no? Sin embargo, frente a esa, digamos, esa falta o esa carencia de una opinión unánime, la Comisión Interamericana ha tomado o ha hecho un uso creativo, ¿no? Ha interpretado creativamente el derecho para analizar casos donde, digamos, que pueden ser afectaciones del derecho a la salud, pero con el argumento que pueden ser potenciales afectaciones al derecho a la vida o a la integridad de las personas, que sí, por supuesto, son judicializables, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que aquí, y no soy una experta en DESC, en el sistema interamericano, pero creo que hay una discusión, una polémica interesante, y creo que estamos en un momento, en el momento ideal para justamente avanzar en esa polémica. Y yo, por supuesto, personalmente quisiera que esa polémica me permita o nos permita usar el sistema interamericano para abordar estos temas, ¿no? Mientras tanto, me parece que la Comisión todavía podría hacer un poco más usando esta interpretación creativa que ya la ha usado en infinidad de casos, ¿no? Por ejemplo, yo diría que los primeros casos en los que la Comisión abordó temas de derecho a la salud, pero con el argumento que eran casos que podrían afectar el derecho a la vida y a la integridad, son aquellos casos de contaminación ambiental producida por minas, ¿no? Y que estarían afectando la salud de las comunidades alrededor de la mina. Yo creo que ahora, en el contexto actual, la Comisión ha dado, por supuesto, un paso impresionante con su resolución sobre pandemia y derechos humanos, pero creo que en concreto, sobre el tema del derecho a la salud, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y creo que nos toca a nosotros, sociedad civil, academia, justamente empujar estos temas, empujar con análisis legales, con litigio estratégico, con el apoyo a organizaciones que litiguen ante el sistema, dando, ¿no?, estas miradas creativas, estas interpretaciones creativas frente al derecho. Ahí hay, para los interesados en trabajar sistema interamericano, ahí creo que hay un espacio riquísimo de trabajo. Qué bueno que cuenta. Mariela, por favor. Voy a hacer como hiciste tú, Joel, voy a hacer una propaganda, y es que desde que inició la Corte la justiciabilidad directa del artículo 26, hemos propiciado 3 publicaciones, una primera sobre inclusión y Lagos del Campo, y luego el caso Poblete, y luego el caso Puscul. Tenemos 3 libros que están online, los pueden buscar: Interamericanización, caso Poblete o el caso Lagos del Campo, porque yo comparto con Katia que hay un debate teórico, pero que la pandemia justamente, como ella también lo decía, puso en evidencia que el debate teórico deja de tener la significación que a lo mejor tenía, y que deberíamos acudir a lo que fue la experiencia de las realidades nacionales. La Corte Constitucional de Colombia en el año 2008 ya sentó
que el derecho a la salud era un derecho fundamental, aunque no aparecía en el texto de la Constitución. Entonces tenemos realidades nacionales, tenemos debates académicos con Víctor Abramovich, Christian Curtis, todo lo que los digestos, toda la obra que ha recopilado Debido Proceso, todos los casos de litigio estratégico revelan, no son vías excluyentes. Yo creo que tenemos que utilizar todos los mecanismos, las posibilidades que tenemos para lograr la mayor interamericanización de nuestras realidades nacionales, pero cuando les comentaba que la academia puede jugar un papel importante, es que justamente el análisis de este fenómeno, de los estándares interamericanos en las realidades nacionales, pero de las realidades nacionales, estándares que son útiles al sistema interamericano, siempre englobados en el sistema internacional y en derecho comparado, creo que es uno de los caminos de verdad para salir de la pandemia. Y yo creo que ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Katia, comentarios finales y ya vamos cerrando, sí. Yo también quería hacer mi propaganda. Ok, adelante. Para complementar lo que mencionaba Mariela de los libros y las publicaciones, si quieren información más cortita y como en resumen sobre estos debates, sobre la justiciabilidad de los DESCA en el sistema interamericano, los invito a que visiten nuestro blog, dplfblog.com, donde hay varios artículos que justamente responden esta pregunta y hablan de este tema. Es un gran tema, da para varios webinares. Efectivamente es algo que va a tener que enfrentar el sistema interamericano sobre la base de los estándares ya existentes en los casos que ustedes han mencionado, pero ahora con una visión diferenciada frente a lo que ha significado la pandemia. No hay que perder de vista que el sistema interamericano es complementario y que los casos individuales sobre COVID tendrán que presentarse a nivel nacional y luego llegarán al sistema interamericano. Pero como eso tiene un proceso y toma un tiempo, creo que es muy importante rescatar los estándares ya existentes en tema de salud, de justiciabilidad de DESC, a través de los estudios que Katia y Mariela han señalado, para hacer una reflexión y sobre todo una aplicación de los estándares ya existentes a los procesos nacionales en curso. Ha sido un enorme privilegio tener esta conversación con tres amigos muy, muy queridos. Muchas gracias a Katia, a Mariela y a Luis Raúl. Lo único que he extrañado de esta conversación es la posibilidad de haberlos tenido en persona, de darles un abrazo, de estrecharlos, de expresarles mi admiración por el trabajo que cada uno de ustedes han realizado en los distintos ámbitos. Y realmente estamos en la rama mexicana del International Law Association muy, muy agradecidos por su generosidad, la generosidad de su tiempo para compartir esas reflexiones y cerrar con broche de oro este seminario que organizamos alrededor de la pandemia y las consecuencias en el derecho internacional. A nuestras amigas y amigos asistentes a este seminario les agradecemos mucho el interés que han tenido en el trabajo de la rama mexicana. La pandemia nos ha dado la oportunidad de descubrir un nuevo método para difundir el derecho internacional entre el público interesado, entre estudiantes y estudiosos del derecho internacional, y lo tenemos que seguir haciendo. Y ahora hemos tenido en la primavera este seminario de 3 webinares. Nos proponemos en el otoño tener otro ciclo y seguir abordando otros temas del derecho internacional. Tal vez empecemos por la justiciabilidad del derecho a la salud, que fue un tema que quedó en el tintero y que hay mucho que desarrollar. Por otra parte, quiero hacer patente y enfático mi agradecimiento al departamento, a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, plantel Ciudad de México. Nuestro agradecimiento muy afectuoso para José Pablo Abreu, director del Departamento de Derecho, y para Ileana Rodríguez. Estamos muy agradecidos por habernos
facilitado por esta asociación que hemos hecho entre el TEC y la ILA. Creo que ha sido muy exitoso y muy fructífero para ambas instituciones. Mis mejores deseos y propósitos para seguir con esta colaboración. A todos los asistentes, muchas gracias. Cuídense mucho, quédense en casa, manténganse con mucha salud y nos dará muchísimo gusto poder seguir saludándonos. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariela, gracias. Gracias. Alejandro. Todas. Gracias.